Marzo de 1951. Jungla Malaya. Una patrulla de 7 hombres yacía de bruces tras un tronco de teca podrido, conteniendo la respiración y los ojos abiertos. Deberían haber estado caminando hacia una emboscada. 40 metros más adelante, donde el sendero se curvaba hacia el cruce de un arroyo, guerrilleros esperaban entre la maleza con los fusiles en alto, listos para destrozarlos. Pero la patrulla nunca llegó. Estaban 500 metros atrás, congelados en su posición, con todas las armas apuntando hacia la parte más espesa del dosel, porque 10 minutos antes habían oído algo, un sonido tan débil, tan absurdo, que si lo mencionabas más tarde en cualquier informe oficial, te echarían a carcajadas de la sala de reuniones. Tap, 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 un patrón, metálico, rítmico, proveniente del tejado de hojalata de una vivienda de campón a media milla tras las líneas enemigas. Si historias como esta desaparecen, también desaparece la verdad sobre cómo se ganan las guerras. Suscríbete. Mantén vivas las batallas olvidadas. El cabo James Oak se agazapó al pie de un árbol de caucho, con el sudor empapando su ropa verde, escuchando. El sonido se escuchó de nuevo. Tap, tap, pausa, tap. Luego silencio. Se giró hacia el hombre a su lado y susurró una palabra. Emboscada. La patrulla dio marcha atrás sin disparar un solo tiro. 3 horas después, Inteligencia confirmó movimiento guerrillero en ese mismo cruce del arroyo. La trampa estaba tendida. Nunca se activó. Y la razón no tenía nada que ver con radios, reconocimiento aéreo ni mensajes encriptados. Tenía todo que ver con un trabajador de plantación malayo de 34 años llamado Osman Bin Latif, un hombre que nunca había empuñado un arma en su vida, y un código que había inventado usando nada más que el techo de hojalata corrugada de la casa de su familia. Esta es la historia de cómo un sistema de alerta burlado, descartado y ridiculizado salvó a 3 patrullas británicas de una muerte segura durante la emergencia malaya, y porque ningún hombre al mando quería admitir que funcionó. Osman Bin Latif nació en 1917 en un campón cerca de Batu Gaja, Perak, en el límite occidental de la selva malaya. Su padre golpeaba caucho. Su madre vendía verduras en el mercado matutino. Osman creció en un mundo marcado por el ritmo. El golpeteo del cuchillo contra la corteza del caucho, el repiqueteo de la lluvia monzónica sobre los tejados de hojalata, la cadencia del malayo hablado en breves ráfagas tonales. Aprendió pronto que el sonido tenía significado, y que el significado podía llegar más lejos que un grito si sabías cómo moldearlo. Tenía 12 años cuando experimentó por primera vez con códigos de golpeteo en la parte inferior de un bidón metálico de agua, usando patrones para indicarle a su hermano menor que cruzara la plantación sin alertar al capataz. Era un juego, nada más, pero sembró algo en su mente. La comprensión de que el sonido podía ser estructura, que el ritmo podía ser lenguaje. Su infancia no fue excepcional. Asistió a una escuela misionera durante 3 años, aprendió inglés básico y aritmética, y luego se fue a trabajar en los árboles de caucho junto a su padre. El trabajo era brutal. Levantarse antes del amanecer, el tajo del cuchillo de sangría, la recolección de látex en vasos de hojalata colgados de la corteza agrietada. Sus manos desarrollaron callos. Su espalda aprendió a doblarse durante horas sin quejarse, pero su mente se mantuvo aguda. Lo escuchaba todo. La forma en que los administradores de las plantaciones británicas se hablaban entre sí en comparación con cómo hablaban con los trabajadores. La forma en que los comerciantes chinos negociaban precios en 3 idiomas. La forma en que los ancianos malayos resolvían disputas con palabras cuidadosamente elegidas y largos silencios. Comprendió que la comunicación era poder, y que la comunicación más efectiva a menudo era la menos obvia. A los 20 años, Osman se casó con una mujer llamada Mina, de un campón vecino. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Construyó una pequeña casa a las afueras de la plantación, usando madera recuperada y un techo de hojalata corrugada que compró a un comerciante chino en Ipoh. El techo era barato, delgado, propenso a la oxidación y las goteras. Pero era suyo, y producía un sonido específico cuando llovía. Un golpeteo metálico y agudo que se extendía por el claro. Osman notó que el sonido viajaba de manera diferente según la dirección del viento, la humedad y la densidad del dosel selvático. Observó que ciertos ritmos se filtraban por encima del ruido ambiental, mientras que otros se mezclaban. Archivó estas observaciones sin saber por qué importaban. Importarían más tarde. Para 1948, el mundo que Osman conocía comenzó a fracturarse. El Partido Comunista Malayo,
Obligado a pasar a la clandestinidad tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno colonial británico, lanzó una insurgencia armada. Lo que los británicos llamarían la emergencia malaya fue, en realidad, una guerra de guerrillas a gran escala. La selva se convirtió en un campo de batalla. Las plantaciones fueron asaltadas. La infraestructura, saboteada. Los puestos policiales aislados fueron invadidos. Los comunistas operaron con brutal eficiencia, moviéndose por el sistema de Kampong como fantasmas, exigiendo comida, lealtad y silencio. Quienes se negaron pagaron con sangre. Quienes obedecieron vivían bajo la constante sospecha de los británicos. No había territorio neutral. Ninguna posición segura. Solo el estrecho y traicionero espacio entre dos ejércitos, donde la supervivencia dependía de interpretar señales, guardar secretos y saber cuándo hablar y cuándo desaparecer. Para 1950, Malasia ardía. La insurgencia comunista, liderada por el Ejército de Liberación Nacional Malayo, había convertido la selva en una zona de guerra. Los guerrilleros emboscaron convoys, sabotearon infraestructuras y se esfumaron. Las fuerzas británicas respondieron con patrullas, programas de reubicación y barridos en zonas en disputa. El Kampong de Osman se encontraba al borde del territorio controlado, una delgada línea entre la presencia del gobierno y la influencia insurgente. Vio ambos bandos, habló con ambos bandos, y comprendió, con brutal claridad, que la supervivencia de su familia dependía de ser útil sin convertirse en un objetivo. No podía luchar, no podía informar abiertamente, pero podía escuchar, y podía intervenir. Los combatientes comunistas llegaron de noche. No se anunciaron. Simplemente aparecieron, recorriendo el Kampong en silencio, tomando comida, haciendo preguntas y dejando claro que la cooperación no era opcional. Osman les dio arroz. Respondió a sus preguntas con una neutralidad cuidadosa. No ofreció información, pero tampoco se resistió. Resistir significaba la muerte. Las guerrillas operaban con despiadada eficiencia. Los informantes fueron ejecutados públicamente. Las familias sospechosas de colaboración fueron quemadas. Osman vio como un Kampong vecino perdía a 4 hombres en una sola noche de represalias, cuyos cuerpos fueron colgados de los árboles como advertencia. Aprendió a hablar sin decir nada, a ver sin aparentar observar, a existir en el estrecho espacio entre la sumisión y la traición. Las patrullas británicas llegaron durante el día. Eran más jóvenes, más ruidosas, menos familiarizadas con el terreno. Hicieron las mismas preguntas que los guerrilleros, pero con menos sutileza y más suspicacia. Osman les dio té. Respondió a sus preguntas con la misma neutralidad. No ofreció información sobre los guerrilleros, porque si lo hacía, los guerrilleros lo sabrían. El Kampong era demasiado pequeño para ocultar secretos, demasiado expuesto para proteger a los informantes, y los británicos no podían quedarse. Llegaron unas horas, hicieron sus preguntas y se fueron. Los guerrilleros se quedaron en la selva, observando, esperando y recordando. Osman comprendió el cálculo. Los británicos podían ofrecer protección temporal. Las guerrillas podían ofrecer consecuencias permanentes. Pero había una tercera opción. Una forma de ayudar sin que se viera que ayudaba. Un método que no requería reuniones, intercambios ni pruebas. Solo sonido, solo ritmo, solo un hombre en un tejado con una piedra en la mano. La primera vez que lo intentó, no esperaba nada. Una patrulla británica había pasado por el Kampong 2 días antes, liderada por un joven teniente llamado Greaves que hablaba un malayo deficiente y llevaba un mapa plegable que ya se estaba pudriendo por la humedad. Greaves le había preguntado al jefe de la aldea si había actividad guerrillera cerca. El jefe había dicho que no, porque decir que se significaba represalias de los insurgentes y no decir nada significaba sospechas de los británicos. Osman había presenciado el intercambio y sintió el peso de la mentira. Esa noche oyó movimiento en la selva, voces, el tintineo de metal contra metal. Sabía lo que significaba. Los guerrilleros se estaban posicionando a lo largo del sendero que la patrulla usaría a su regreso. No podía correr a advertirles. No podía enviar un mensajero. Pero su casa estaba a 300 metros del sendero y el viento traía ruido. Subió al tejado. La hojalata era vieja, con parches de óxido y clavos doblados. Tomó una piedra de río del tamaño de la palma de la mano y empezó a golpearla. 3 golpes lentos. Pausa. 2 golpes rápidos. Pausa. 3 golpes lentos de nuevo. Lo repitió durante 90 segundos. Luego bajó y entró. No sabía si alguien lo había oído. No sabía si alguien lo entendería. Solo sabía que lo había intentado.
A la mañana siguiente, la patrulla regresó por una ruta diferente. Graves se lo mencionó al jefe de pasada. Habían oído algo inusual durante la noche, un sonido rítmico del campong. Uno de los hombres pensó que podría ser una advertencia. El jefe se encogió de hombros y dijo que probablemente era una lámina suelta del tejado al viento. Graves aceptó la explicación, pero Osman vio la mirada en sus ojos. Curiosidad, no desdén. Todavía no. 2 semanas después, volvió a ocurrir. Otra patrulla, otra noche de movimiento guerrillero. Osman subió el tejado y golpeó. Esta vez, el patrón era diferente. 4 golpes rápidos. Pausa. 1 lento. Pausa. Repetición. No tenía un código formal. Ningún entrenamiento. Iba inventando sobre la marcha, usando el instinto y la lógica del ritmo. Rápido significaba urgencia. Lento significaba dirección. Repetición significaba certeza. La patrulla, liderada por un sargento llamado Booth, lo oyó. Booth era mayor, más experimentado, más paranoico. Detuvo a sus hombres y envió a 2 exploradores al frente. Encontraron huellas frescas y follaje alterado cerca de un cuello de botella a lo largo del sendero. Booth retiró su patrulla y ordenó una ruta diferente a través del cuartel general de la compañía. No se hizo contacto. No se produjo ninguna emboscada. Y cuando Booth regresó a la base, mencionó el sonido del techo de hojalata en su informe. Fue entonces cuando empezó la burla. Los oficiales del puesto de mando se rieron. Lo llamaron la señal sonora del tejado de hojalata. Bromearon que Osman era un local supersticioso que golpeaba metal para ahuyentar a los malos espíritus. Un mayor sugirió que probablemente era un mono. Otro dijo que era la imaginación de Booth, un caso de fatiga de la jungla y alucinación auditiva. El informe fue archivado e ignorado. Pero Booth no era el tipo de hombre que ignoraba los patrones. Buscó a Graves. Los 2 compararon notas. El mismo campong, el mismo tejado, la misma forma de evitar la emboscada. Booth regresó al pueblo y habló directamente con Osman a través de un cabo que hablaba malayo. Le hizo una pregunta. ¿Eres tú el que golpea? Osman dudó. Luego asintió. Booth preguntó por qué. Osman dijo porque de la otra manera, mueres. Y yo también muero. Booth comprendió de inmediato. Osman estaba atrapado entre 2 fuerzas. Si informaba abiertamente, la guerrilla lo mataría a él y a su familia. Si permanecía en silencio, los británicos perderían la confianza en el campón y se produciría un castigo colectivo. El código del techo de hojalata fue su solución intermedia. Negable, sutil, un mensaje que podía descartarse como coincidencia o circunstancia, pero lo suficientemente específico como para ser útil si alguien decidía escuchar. Booth le pidió que explicara los patrones. Osman hizo lo mejor que pudo. No tenía un sistema escrito, ni un diagrama. Describió el significado de cada ritmo en términos de dirección, urgencia y número estimado. Booth tomó notas. No se lo dijo a sus superiores. Se lo dijo a sus hombres. Y se lo dijo a otros 2 jefes de patrulla en quienes confiaba. El sistema era absurdamente simple. 3 toques lentos significaban presencia guerrillera detectada, urgencia baja, movimiento fuera de las rutas británicas. 4 toques rápidos significaban presencia guerrillera detectada, urgencia moderada, movimiento hacia posibles posiciones de emboscada. 6 toques rápidos en rápida sucesión significaban amenaza inminente, alta certeza, abortar movimiento planeado. Largas pausas entre patrones indicaban la dirección. Las secuencias de toques en el lado izquierdo del tejado significaban norte o noroeste. El lado derecho significaba sur o sureste. El centro significaba que el sendero en sí estaba comprometido. Osman había desarrollado esto completamente a través del ensayo, la intuición y un agudo sentido de cómo se mueve el sonido a través de la selva por la noche. Primero lo probó con sus propios hijos, tocando patrones y pidiéndoles que identificaran el significado. Aprendieron rápidamente. Refinó el código. Lo hizo más nítido, más claro, y luego esperó a la siguiente patrulla. La tercera patrulla estaba al mando del teniente Arrow, recién transferido de una unidad mecanizada, con poca experiencia en la selva y aún menos paciencia para lo que llamaba folclore nativo. Cuando Booth le informó sobre el sistema de techo de hojalata, Arrow lo descartó de plano. Dijo que era irresponsable confiar en señales no verificadas de un civil sin antecedentes. Dijo que fomentaba la superstición y erosionaba la disciplina. Aseguró que si Booth volvía a mencionarlo, presentaría una queja formal. Booth no dijo nada, pero se aseguró de que sus propias patrullas estuvieran atentas al sonido. Y se aseguró de que Osman supiera que alguien estaba escuchando.
Abril de 1951. La patrulla de Arrow avanzaba por territorio disputado cerca de Sungai-Siput, una zona de intensa actividad insurgente. El campón de Osman estaba a 600 yardas al oeste de la ruta prevista. La noche antes de la partida de la patrulla, Osman volvió a oír voces, esta vez más cerca, más organizadas. Reconoció una voz, un líder guerrillero conocido por los lugareños como Ahmad, un exmaestro de escuela convertido en combatiente que controlaba el movimiento a través de esa red. Osman sabía lo que se avecinaba. Subió al tejado. Esta vez, utilizó una secuencia que nunca antes había intentado. 6 golpes rápidos. Pausa larga. 6 golpes rápidos de nuevo. Repetición continua durante 3 minutos. Era el patrón más agresivo que jamás había utilizado. Significaba peligro inminente. Múltiples hostiles. Alta certeza. La patrulla de Arrow lo oyó. Los hombres se miraron. Un cabo mencionó la información de Booth. Arrow ordenó silencio y siguió adelante. Creyó que era coincidencia. Superstición. Una pérdida de atención. Continuaron por la ruta planeada. 15 minutos después, llegaron a un estrecho desfiladero entre 2 crestas donde el sendero se convertía en una zona de muerte natural. Arrow dio la orden de proceder. El explorador líder avanzó, y entonces el mundo explotó. Disparos estallaron desde 3 lados. Granadas detonaron en el centro de la columna. Arrow cayó en los primeros segundos, con 2 impactos en el pecho. 2 hombres murieron en el acto. El resto se dispersó, devolvió el fuego y se abrió paso a través de una serie de posiciones de emboscada. Sobrevivieron solo porque una fuerza de reacción rápida escuchó el tiroteo y avanzó con apoyo blindado. Pero el daño ya estaba hecho. 3 muertos, 5 heridos, y un teniente que había desestimado la señal del techo de hojalata yacía en un hospital de campaña con los pulmones perforados y las costillas destrozadas. El incidente obligó a un ajuste de cuentas. Booth presentó un segundo informe, esta vez con el testimonio corroborativo de Greaves y otros 2 suboficiales. Incluyó fechas, lugares y resultados. Describió el sistema de Osman en detalle. Argumentó que el código del techo de hojalata había alertado con éxito a 2 patrullas y que ignorarlo en la tercera había causado bajas. El informe llegó a un coronel de Estado Mayor llamado Ren, un oficial meticuloso que había pasado años en la India y comprendía el valor de la inteligencia irregular. Ren leyó el informe 2 veces. Luego envió a un oficial de inteligencia, el capitán Milbank, a entrevistar directamente a Osman. Milbank llegó al campón con un traductor y un cuaderno. Le pidió a Osman que le demostrara el sistema. Osman subió al tejado y marcó cada patrón que había usado. Milbank los registró. Le preguntó sobre la consistencia, la fiabilidad y cómo Osman determinaba la presencia de la guerrilla. Osman explicó que escuchaba, observaba, conocía los sonidos de la selva. Sabía que pájaros enmudecían cuando los hombres avanzaban. Conocía el olor a aceite de armas y el ritmo de las botas sobre la tierra blanda. Sabía la diferencia entre un granjero que regresaba a casa y un combatiente que se posicionaba. Había vivido en esa selva toda su vida. Podía interpretarla como Milbank interpretaba los mapas. Milbank lo presionó. ¿Cómo puedes estar seguro? Osman lo miró y dijo, porque si me equivoco, lo ignoras. Si tengo razón, vives. La decisión es tuya. Milbank regresó al cuartel general e informó a Ren. Ren tomó una decisión que desafiaba la doctrina. Autorizó el uso del sistema de techo de hojalata de Osman como alerta temprana complementaria para las patrullas que operaban cerca del campón. No lo formalizó. No lo distribuyó ampliamente. Informó a 4 líderes de patrulla, incluido Booth, que si detectaban el patrón, estaban autorizados a modificar la ruta o abortar el movimiento a su discreción. Sin hacer preguntas, sin justificación. Fue un reconocimiento discreto de que, a veces, la mejor información proviene de las fuentes menos esperadas. Ren comprendió que las guerras no se ganaban solo con doctrina. Las ganaban hombres que se adaptaban, que escuchaban, que reconocían el valor incluso cuando llegaba en formas que desafiaban los procedimientos. Durante los siguientes 8 meses, Osman golpeó 17 veces. Cada vez era un riesgo calculado. Cada vez le exigía subirse a ese tejado en la oscuridad, expuesto y vulnerable, sabiendo que si un centinela guerrillero lo observaba, si un aldeano mencionaba los golpes a la persona equivocada, si los británicos cometían el error de reconocerlo públicamente, él y su familia serían ejecutados. El terror era constante. El peso nunca se alivió. Pero él continuó, porque la alternativa era peor.
La alternativa era dejar que los hombres se encaminaran hacia la muerte cuando él tenía el poder de advertirles. 14 de esas 17 advertencias fueron atendidas. 13 resultaron en la presencia confirmada de la guerrilla a lo largo de la ruta original. Las patrullas alteraron el curso. Se evitaron emboscadas. Se salvaron vidas. Una advertencia no fue concluyente. La patrulla cambió de ruta, pero no encontró evidencia de actividad enemiga. Podría haber sido una falsa alarma, o las guerrillas podrían haberse reubicado después de escuchar movimiento. 3 advertencias fueron ignoradas por comandantes que no creían en el sistema. 2 de esas patrullas hicieron contacto y sufrieron bajas. La tercera evitó la emboscada por accidente cuando un retraso en el suministro cambió su sincronización. Las cifras hablaban por sí solas, pero oficialmente el sistema no existía. No hubo elogios, ningún reconocimiento formal, ninguna inclusión en los informes posteriores a la acción que fueran más allá del nivel del regimiento. Porque admitir que un civil malayo con un techo de hojalata y una piedra de río había creado un sistema de alerta temprana más efectivo que la inteligencia por radio o el reconocimiento aéreo habría sido una vergüenza. Las guerrillas finalmente se dieron cuenta. A finales de 1951, los comandantes insurgentes en el área comenzaron a preguntarse por qué las patrullas británicas evitaban sus sitios de emboscada. Sospechaban de informantes. Interrogaron a los aldeanos. Vigilaron el campón. Pero nunca relacionaron el sonido con las advertencias, porque el sonido era descartable. Una lámina suelta de hojalata, viento, animales, ruido de fondo. Era demasiado simple para ser táctico, y esa simplicidad era su mayor fortaleza. Ahmad, el líder guerrillero, incluso visitó la casa de Osman una vez, parándose en la puerta y preguntando si había visto soldados británicos. Osman dijo que sí, que a veces pasan. Ahmad le preguntó si había hablado con ellos. Osman dijo que solo para responder preguntas. Ahmad miró hacia el techo de hojalata, escuchó el viento sacudir una esquina suelta y se alejó satisfecho. Nunca hizo la conexión. El código sobrevivió porque se ocultó a plena vista. Pero el riesgo era constante. Osman vivía en un estado de terror controlado. Cada vez que subía a ese tejado, sabía que estaba a una sospecha de ser ejecutado. Su esposa, Amina, sabía lo que hacía. Le rogó que parara. Dijo que los británicos acabarían irse, pero que la guerrilla lo recordaría. Osman le dijo que no podía parar. Ya había empezado. Si paraba ahora, las patrullas morirían y sus muertes serían culpa suya. Amina preguntó qué pasaría con sus hijos. Osman dijo que si los británicos perdían, la guerrilla ganaba y la guerrilla no perdonaba. La única manera de proteger a los niños era ayudar a los británicos a ganar sin que nadie supiera que había ayudado. Era una apuesta terrible y necesaria. Y durante 8 meses dio sus frutos. En enero de 1952, la apuesta terminó. No por traición ni descubrimiento, sino por la política. El gobierno británico implementó el Plan Briggs, un programa masivo de reasentamiento diseñado para aislar a las guerrillas del apoyo civil. Campones enteros fueron reubicados en nuevas aldeas fortificadas, rodeadas de alambre de púas y puestos de guardia. El objetivo era drenar el mar en el que nadaban las guerrillas, cortarles el suministro de alimentos, eliminar sus redes de inteligencia. El campón de Osman estaba programado para la reubicación. En 2 semanas, su familia fue cargada en camiones junto con otros 200 aldeanos y se trasladó 48 kilómetros al sur a un nuevo asentamiento lejos de la selva. La casa que había construido fue abandonada. El techo de hojalata que había usado para salvar vidas británicas fue abandonado a su oxido y a la basura. Sin señal, sin registro, sin reconocimiento de que alguna vez hubiera importado. El sistema de techo de hojalata terminó. No se estableció ningún reemplazo. No se intentó replicarlo en otro lugar. Booth escribió un informe final recomendando a Osman para el reconocimiento. Detalló las 17 advertencias, las salvadas confirmadas, las bajas evitadas. Argumentó que Osman había actuado con un coraje extraordinario en circunstancias imposibles y merecía un reconocimiento formal. El informe fue archivado y olvidado. Nunca se emitió respuesta. Booth lo intentó de nuevo 6 meses después. La segunda solicitud fue rechazada con una breve anotación. El sujeto no es un súbdito británico. El servicio fue irregular y sin verificar. No hay base para el elogio. Booth dejó de intentarlo después de eso. Sabía que al sistema no le importaba el tipo de heroísmo correcto. Le importaba el tipo documentado. Y el heroísmo de Osman no podía documentarse sin ponerlo en peligro.
Ren se retiró en 1953. Milban se trasladó a Kenia, donde aplicaría algunas de las lecciones aprendidas en Malasia a la insurgencia Mau Mau. Greaves regresó a Inglaterra y trabajó en ingeniería civil. Arrow sobrevivió a sus heridas, pero dejó el ejército con la baja médica. Los hombres que sobrevivieron gracias a las intervenciones continuaron con su servicio, y la mayoría nunca supo la historia completa. Solo sabían que Booth tenía una regla: si oyes el techo de hojalata, te detienes. Lo reevalúas. No lo cuestionas. Esa regla salvó vidas. Pero el hombre detrás de ella se desvaneció en la burocracia y el silencio. Osman bin Latif vivió hasta 1984. Trabajó como obrero, vendedor de mercado, finalmente vigilante nocturno en una planta procesadora de caucho en Johor. Nunca habló públicamente de lo que había hecho. Sus hijos solo sabían que su padre había ayudado a los británicos durante el estado de emergencia, pero no cómo. Le preguntaron una vez. Él solo dijo que escuchaba cuando otros no lo hacían, y que a veces escuchar era suficiente. No lo presionaron. En la cultura malaya hay cosas de las que no se habla. Sacrificios que se entienden sin necesidad de explicación. Osman llevó su secreto en silencio, como había llevado todo lo demás. Con dignidad, en silencio, con la certeza de que algunas formas de valentía solo las reconocen quienes sobreviven gracias a ellas. Cuando murió en 1984, no hubo obituario. Ninguna ceremonia más allá de los discretos ritos funerarios de su familia y vecinos. Ninguna mención en los registros de veteranos ni en las historias del regimiento. Ningún reconocimiento del gobierno británico por su ayuda. Solo una tumba en el cementerio de un pueblo, marcada con una simple lápida que indicaba su nombre, las fechas y nada más. El techo de hojalata que había salvado 17 vidas había sido rescatado en busca de chatarra décadas atrás. El campón donde se alzaba ya no existía en ningún mapa. La historia parecía destinada a desvanecerse por completo, perdida en el tiempo, la burocracia y el silencioso olvido que engulle la mayoría de los actos de valentía que ocurren en la sombra. Pero los hombres que salvó recordaban. En 1978, 6 años antes de la muerte de Osman, un veterano llamado Colin Mars, que había formado parte de la patrulla de Booth durante la emergencia, comenzó a investigar las señales de los techos de hojalata que habían alterado la ruta de su unidad en 2 ocasiones. Mars había dejado el ejército en 1954, había regresado a la vida civil en Manchester y había pasado décadas trabajando como maestro de escuela. Pero el recuerdo de aquellas noches en la selva malaya, de oír ese extraño golpeteo rítmico y ver a su sargento detener la columna basándose únicamente en el sonido, nunca lo había abandonado. Quería saber quién había enviado esas advertencias. Quería saber si el hombre seguía vivo. Mars rastreó la historia a través de redes de veteranos, viejos registros de patrulla y cartas intercambiadas con antiguos camaradas. Supo de Osman. Supo de las burlas, el despido oficial, la falta de reconocimiento. Y supo, a través de un contacto de la policía malaya con quien había mantenido correspondencia, que Osman seguía vivo, que aún vivía en Malasia, que aún trabajaba como vigilante nocturno. Mars voló a Johor, encontró el pueblo, encontró a Osman, y le dio las gracias. Osman tenía 61 años para entonces. Tenía el pelo canoso. Tenía las manos encorvadas por la artritis. Miró al extraño inglés que estaba a la puerta y no lo reconoció. Mars le explicó quién era. Explicó que había formado parte de la patrulla de Booth. Explicó que las advertencias del techo de hojalata lo habían mantenido con vida. Osman escuchó. Luego sonrió, una pequeña sonrisa cansada, y dijo que solo eran golpes. Mars dijo que no. Era más que eso. Era valentía en una forma que nadie reconocía. Y eso la convertía en la más excepcional. Mars había traído una botella de whisky y una fotografía. La fotografía mostraba la patrulla de Booth. 7 hombres vestidos de verde jungla, con los rifles al hombro, rostros jóvenes e inconscientes de lo cerca que habían estado de morir. Mars señaló a cada hombre y le dijo a Osman sus nombres. Le contó qué habían hecho después de la guerra. Quiénes se habían casado. Quiénes habían tenido hijos. Quiénes habían vivido lo suficiente para envejecer. Le dijo a Osman que cada una de esas vidas existía gracias a un sonido de la noche, porque un hombre había elegido actuar cuando el silencio era más seguro. Porque el coraje, el verdadero coraje, no se trata de reconocimiento ni recompensa. Se trata de hacer lo que se debe hacer cuando nadie mira y nadie te lo agradece. Osman contempló la fotografía largo rato. Su mirada se movía de un rostro a otro, estudiando a hombres que nunca había conocido, pero cuyas vidas había moldeado.
Luego dobló la fotografía con cuidado y la guardó en su bolsillo. La conservó allí hasta el día de su muerte. Nunca se la enseñó a nadie, pero la conservó. Y quizás eso fue suficiente. Quizás saber que esos hombres habían vivido, que la decisión que tomaron había sido importante, era todo el reconocimiento que necesitaba. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos dar a hombres como él. El código del techo de hojalata nunca se enseñó, nunca se incluyó en la doctrina, nunca se repitió, pero funcionó. Salvó a 3 patrullas de caer en emboscadas de las que no habrían sobrevivido. Lo hizo sin radios, sin cifrado, sin autorización oficial. Triunfó porque un hombre comprendió que el sonido podía ser lenguaje, que el ritmo podía transmitir significado y que a veces la herramienta más simple es la que nadie espera. Osman bin Latif fue objeto de burla por sus golpes en el techo de hojalata. Lo tacharon de supersticioso, poco fiable y primitivo. Pero cuando las balas dejaron de volar y se contaron los cadáveres, los hombres que escucharon esos golpes se fueron a casa. Y los que los ignoraron, no. Eso no es folclore. Eso no es coincidencia. Esa es la realidad de cómo funciona la supervivencia cuando se presta atención. Osman nunca vistió uniforme. Nunca disparó un tiro. Nunca recibió una medalla. Pero libró una guerra a su manera, bajo sus propios términos, usando la única arma que tenía: una piedra de río y un techo de hojalata. Y durante 17 noches en la jungla malaya, eso fue suficiente. Los británicos la llamaron la emergencia malaya porque llamarla guerra habría invalidado las pólizas de seguro y complicado la política colonial. Pero fue una guerra. 12 años de emboscadas, represalias, aldeas quemadas y cadáveres abandonados en la jungla. Más de 500 soldados británicos y de la Commonwealth murieron. Miles de guerrilleros y civiles fueron asesinados. El conflicto transformó a Malasia, conduciendo finalmente a la independencia en 1957. Pero en medio de ese caos, en el estrecho espacio entre 2 ejércitos, un hombre encontró la manera de salvar vidas sin tomar partido. No eligió a los británicos por amor. No se opuso a los comunistas por odio. Simplemente se negó a dejar morir a hombres cuando tenía el poder de advertirles. Esa decisión, tomada 17 veces en 8 meses, es la clase de claridad moral que ninguna doctrina puede enseñar ni ninguna medalla puede reconocer. Lo irónico es que el código del techo de zinc funcionó precisamente porque fue desestimado. Si los británicos lo hubieran formalizado, si hubieran reconocido públicamente a Osman, si hubieran intentado replicarlo en otros campones, el sistema se habría derrumbado. Las guerrillas se habrían dado cuenta. Los informantes habrían sido identificados y ejecutados. El código sobrevivió porque permaneció invisible, una señal fantasma que existía en el límite entre el ruido y el significado. Osman lo comprendió instintivamente. Nunca pidió reconocimiento. Nunca buscó un pago. Nunca intentó expandir el sistema. Simplemente hizo lo que pudo, de la única manera que no lo mataría, y confió en que alguien del otro lado estaba prestando atención. Esa confianza no fue infundada. Booth escuchó. Greaves escuchó. Y gracias a que escucharon, los hombres sobrevivieron. No existe ninguna exposición en un museo sobre el código de techos de hojalata. Ningún capítulo en las historias oficiales. Ningún documental. Ningún monumento conmemorativo. La historia sobrevivió solo a través de redes de veteranos, transmitida en conversaciones privadas y cenas de reencuentro, una nota al pie la historia oral de hombres que sabían que algo inexplicable los había salvado. Al sistema no le importó, pero a los hombres sí. Y al final, eso importó más que cualquier registro oficial. El legado del código del techo de zinc no reside en la doctrina ni en las medallas. Está en las vidas que perduraron, en los hijos de hombres que sobrevivieron gracias a un toque de advertencia en la noche, en la tranquila certeza de que las guerras no se ganan solo con generales y estrategias, sino con individuos que encuentran la manera de actuar cuando la acción parece imposible. Osman bin Latif encontró ese camino. Usó ritmo, firmeza y valentía para comunicarse en un campo de batalla donde la comunicación significaba la muerte. Lo hizo sabiendo que nunca recibiría las gracias, sabiendo que nunca estaría a salvo, sabiendo que el reconocimiento sería su ejecución. Lo hizo de todos modos. Y esa es la definición de heroísmo que ninguna cita puede capturar. El tipo de heroísmo que ocurre en la oscuridad, el que salva vidas sin testigos, el que acepta la oscuridad como el precio de la supervivencia. El techo de zinc se ha ido. El campón se ha ido. Los hombres que oyeron los toques se han ido. Pero la historia permanece. Y mientras permanezca,
También lo hará la prueba de que la gente común puede cambiar el resultado de las guerras con solo ingenio, valentía y la negativa a guardar silencio cuando el silencio significa la muerte.